Hola niños, bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a aprender un tema muy importante en la geometría, que es cuadriláteros y sus propiedades. Para ello, vamos a fijar nuestro propósito, que será el siguiente: reconocer y aplicar las propiedades de los cuadriláteros en las diferentes soluciones a los problemas que se nos presenten. Muy bien. El cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, así de simple. Y por aquí observamos un cuadrilátero con sus respectivos elementos. Muy bien. Que tenemos a los vértices ABCD, ABCD. Tenemos los lados AB, BC, CD y AD. Los ángulos interiores alfa, beta, tita y phi. Los ángulos exteriores E1, E2, E3, E4. Las diagonales AC y BD. Y la suma de todos sus ángulos interiores, esa es una propiedad fundamental que se cumple en todos los cuadriláteros, es 360. Propiedades básicas. Como nosotros sabemos, la suma de todos sus ángulos interiores es 360 grados, sea en este tipo de cuadriláteros convexos y en este tipo de cuadriláteros no convexos. Y eso ya lo vimos, eso ya lo hemos visto en la clase anterior de los polígonos convexos y los no convexos. Clasificación de los cuadriláteros. Pueden ser llamados paralelogramos, que son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados, ¿ve? Un lado y otro lado paralelos y otro lado paralelos. Están los dos pares. Como primer paralelogramo tenemos el cuadrado. Y si nos damos cuenta y analizamos esta figura que vemos aquí, sus 4 lados tienen la misma longitud. Sus ángulos interiores todos son rectos. Y las diagonales son segmentos de igual longitud que se intersectan de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de recto. Sus diagonales son segmentos de igual longitud que se intersectan de manera perpendicular, es decir, que al momento de cortarse forman un ángulo de 90 grados. Rectángulo. Rectángulo también es una figura plana que nosotros ya conocemos y sus características son que tiene sus lados opuestos son segmentos de igual longitud. Este lado opuesto de aquí con este lado opuesto de acá tienen la misma longitud. Este lado grande de aquí con su opuesto, que es esto de acá, también tienen la misma longitud, es decir, la misma medida. También observamos que tiene los 4 ángulos interiores rectos. Sus diagonales son segmentos de igual longitud. Estos diagonales tienen la misma longitud. El rombo. Sus 4 lados son segmentos de igual longitud, o sea, esto de aquí, esto de acá y esto de acá son igualitas. Sus diagonales son perpendiculares, o sea, esta diagonal de aquí con esta diagonal de acá son perpendiculares, eso quiere decir que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Estos de aquí son los ángulos agudos, que son los alfas que vemos aquí, y estos de acá son los obtusos, que son los betas. Romboide. El romboide tiene sus dos lados opuestos, son segmentos de igual longitud, o sea, se parecen algo al rectángulo. Pero la única diferencia que tienen es que sus ángulos internos opuestos son de la misma medida. Quiere decir que el ángulo B es igual al ángulo D y el ángulo A es igual al ángulo C. Muy bien, continuemos. Trapecios. Son cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos llamados bases y otros dos lados no paralelos. Se clasifican en 3. Trapecio escaleno. Sus lados no paralelos son de longitud diferente. O sea, esto de aquí, lados no paralelos, son de longitud diferente. Uno es más grande que el otro. B. Trapecio isósceles. Sus lados no paralelos son de igual longitud. Y eso quiere decir que también tiene dos ángulos iguales, dos pares de ángulos iguales, como observamos aquí en la figura. Trapecio rectángulo, cuando un lado no paralelo es perpendicular a las bases. Forma un ángulo de 90 con la base menor y con la base mayor. Trapezoides son cuadriláteros convexos y no tienen lados paralelos. Trapezoide asimétrico, esto de aquí, y trapezoide simétrico o biisósceles. Profesor, ¿por qué se llama biisósceles? Ya, porque si tú te fijas aquí, mira, ve, por aquí tengo un triángulo isósceles.
¿Cómo me doy cuenta, profe? Porque aquí tiene un ángulo Q y acá tiene un ángulo Q. Además, este lado es igual a este. Vaya, este cumple la propiedad de que es un triángulo isósceles. Y por acá también tengo un ángulo B. Y también este lado es igual a este. Entonces también cumple la propiedad de otro triángulo isósceles. Por eso se está llamando bisósceles. Muy bien. Continuemos ahora con los teoremas. Los teoremas están aplicados a los trapecios, paralelogramos y para todo cuadrilátero. En un trapecio, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se llama mediana. Y este teorema es también conocido como el teorema de la base media en un trapecio. Quiere decir que la base mayor más la base menor dividido entre 2 me da la mediana MN. Segundo teorema. En los paralelogramos las diagonales se cortan en su punto medio. Profesor, ¿cómo si quiere decir que si yo trazo una diagonal por aquí y trazo otra diagonal por acá, este puntito de aquí está marcando la mitad de esta diagonal con la mitad de esta otra diagonal? Entonces quiere decir que BO es igual a OD y AO es igual a OC. Último teorema. Para todo cuadrilátero, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a la suma de las medidas de los otros ángulos interiores. Interesante, ¿no? La suma de las medidas de dos ángulos exteriores es igual a la suma de las medidas de los otros ángulos interiores. Quiere decir que si yo sumo z más w es igual a la suma de ¿cómo se llamaba esta letrita? Phi, muy bien, de phi más tita. Allá, y si yo sumo x más y es igual a la suma de alfa y beta. Muy bien, ya queda clara esa propiedad. Continuemos con los ejercicios. Calcula el valor de x en el cuadrado mostrado. Muy bien. Si esto es un cuadrado, quiere decir que estos de aquí son ángulos. Y estos ángulos de aquí son opuestos por el vértice. Quiere decir que x más 7 es igual a 2x más 1. Como es cuadrado, eso es obvio, ¿no? El ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. No hay problema. Entonces, este x lo pasamos para acá y este por aquí. Este x lo dejo por aquí, o sea, 2x. Le quito la x que está por acá y a esto lo paso a restar. Entonces queda 7 menos 1. Muy bien, aquí resto, esto me da 6, por acá resto y esto me da x. Y ahí tengo el resultado de este problema, así de fácil. En el romboide mostrado determina el valor de x. Ahí en el romboide me dijo que tiene dos lados o dos pares paralelos. O sea, este es un par paralelo a este de acá y estos tienen la misma medida. Esto también es paralelo a esto de acá y también tienen la misma medida. Además me decían que los ángulos de los vértices opuestos son iguales. Si este es mi ángulo A y por acá tengo mi ángulo C, quiere decir que A debe ser igual a C. Que el ángulo A debe ser igual al ángulo C. ¿Quién es el ángulo A? 3x más 25. ¿Quién es el ángulo C? 5x menos 25. Ah, ya. Muy bien, las x las dejamos por este lado derecho, entonces vamos a decir 5x menos 3x es igual a 25 más 25. Esto me da 50. Y esto me da ¿cuánto? 2x. Y encontramos que 25 es igual a x. Ahí está nuestra respuesta. Como ven y se dan cuenta, solamente hay que observar y qué características tiene el romboide y con esas características podemos resolver los problemas que se nos presenten. Eso sería toda la clase de hoy. Espero que se haya entendido y si tienes alguna duda, inquietud o pregunta, me la puedes hacer llegar al WhatsApp que yo gustosamente te voy a atender. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.